quiero hablar sobre un tema que tiene un título un poco sugestivo, un poco provocativo. Cuando yo le conté a mi familia el título de la primera charla, una de mis hijas me dijo: ¿y por qué se llama así el tema? Qué raro el nombre del tema. ¿Usted no sabe cómo se llama el primer tema? Bueno, le voy a decir el título. El primer tema de esta mañana se llama ¿Cómo destruir una comunidad? Así se llama el tema. ¿Se le quedó el título? Dígalo conmigo. ¿Cómo destruir una comunidad? Y más de algunos se está preguntando: y hermano, ¿y cómo? ¿Por qué vamos a hablar de cómo destruir la comunidad? Lo que sucede es que es un título, como le digo, provocativo. Lo que pretende ya el nombre del tema es hacernos reflexionar sobre las actitudes que nosotros como servidores tenemos en nuestra comunidad. Si son actitudes edificativas, constructivas, o si por el contrario son actitudes destructivas. Si son actitudes de la carne o si son actitudes del espíritu. Amén. Y ese es el objetivo del tema, que seamos conscientes de qué tipo de actitud estamos teniendo para con nuestra comunidad, para con nuestro servicio. Y en todo ámbito de la vida, queridos hermanos, uno puede tener actitudes buenas, positivas, saludables, que me van a generar ese tipo de resultados, buenos, positivos, saludables. La palabra de Dios en la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7 dice: no se engañen, de Dios nadie se burla, lo que uno siembra, eso mismo cosecha. ¿Sí? Y de la misma manera que hay actitudes positivas, también pueden haber actitudes negativas. Y las actitudes negativas van a generarme a mí resultados negativos, resultados destructivos. Dice también la palabra de Dios en el libro de los Proverbios, por ejemplo, al referirse a una mala mujer, a una mala esposa, a una mala madre, que una mujer necia destruye su hogar, pero la sabia lo edifica. Asimismo, nosotros podemos ser servidores sabios que edificamos esta comunidad, o podemos ser servidores necios que la destruimos. Amén. Y yo creo que cuando yo digo estas palabras introductorias, a más de algunos se le empiezan a venir ya ciertas ideas de ciertas actitudes que pueden ser destructivas para una comunidad, que pueden ser nocivas para una comunidad. Pero aunque podríamos hablar de una y mil cosas, yo, queridos hermanos, quiero hablarles de dos nada más. ¿Por qué quiero hablarles únicamente de dos? Porque en estas dos actitudes van a caber un montón de cosas con las que se puede destruir una comunidad. Con dos actitudes, con dos problemas que se pueden dar en nuestras comunidades. ¿Sí? Como les digo, aunque podría mencionar un montón, he elegido estas dos porque creo que en estas dos se resume la mayoría de males que se ven en una comunidad, que se experimentan en una comunidad. He visto, se lo garantizo, de verdad, no exagero lo que le estoy diciendo. He visto predicadores adúlteros. He visto ministerios de alabanza pornográficos. He visto coordinadores con dos mujeres. He visto predicadores homosexuales. Los he visto. He sido testigo de primera mano. No me lo han contado, les he dado la mano, conozco sus historias. Así que para entrar ya en materia, ¿cuáles son, queridos hermanos, esas dos actitudes en donde se pueden resumir todos los males o la gran mayoría de males de una comunidad? Tome nota, por favor. Número 1,
vamos a hablar sobre el orgullo. Primera actitud destructiva de una comunidad es el orgullo. Segunda, el escándalo. Primera, el orgullo. Segunda, el escándalo. Y esto, hermano, puede destruir comunidades, movimientos, parroquias, grupos, asociaciones laicales. Puede destruir diócesis enteras. Hablemos entonces primero del orgullo. El orgullo, queridos hermanos, es uno de los peores pecados que el ser humano puede cometer. Porque en un sentido estricto, el orgullo es un pecado satánico. Alguien puede decir, hermano, pero yo creo que todos los pecados son satánicos porque todos los inspira el demonio. Las tentaciones vienen del demonio. Entonces se puede decir que todos los pecados son satánicos, sí. Pero es que hay un pecado que el diablo, por ejemplo, no pudo cometer. El diablo no pudo cometer adulterio, por ejemplo. El diablo no pudo cometer un pecado de borrachera, por ejemplo. El pecado por el cual Satanás, que el Señor lo reprenda todas las veces que sean necesarias, ofende a Dios y por el cual es expulsado de la presencia de Dios, o más bien no es admitido a la presencia de Dios, es el pecado de orgullo. Y voy a explicar muy brevemente este pecado porque a mí esta historia que yo le voy a contar, me gusta tener por lo menos una hora para hablar de, por ejemplo, por qué los ángeles caen, en qué consiste la caída de los ángeles, de los demonios, por qué unos caen y otros no caen. Esto es un poquito difícil de entender, pero voy a intentar condensarlo en 7 minutos con 43 segundos. Mire pues. Todos sabemos y todos hemos leído en el libro del Apocalipsis, en el libro de Isaías, que en el cielo se desató una gran batalla. ¿Verdad que lo hemos escuchado? ¿Sí? Y esa batalla, ¿entre quién es? Entre Satanás y sus demonios y entre San Miguel y sus ángeles. ¿Sí? Y cuando, queridos hermanos, nosotros hablamos de una batalla de seres espirituales como lo son los ángeles, y antes me permito recordarle que Satanás es un ángel, ¿sí? Pero es un ángel caído. O sea, él es tan ángel como San Miguel, como San Gabriel, como San Rafael. Es de la misma naturaleza, solo que unos son caídos y otros no. Y a los caídos, para diferenciarlos de los ángeles no caídos, les llamamos a los caídos demonios, ¿verdad que sí? Y a los no caídos sencillamente ángeles. Y ahí estarán todas las jerarquías de las que nos habla, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino y también la Sagrada Escritura: los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, ¿sí? Y las 7 o 9 jerarquías angélicas. Pero ese no es el tema ahorita. Lo importante es que yo sepa, queridos hermanos, que al principio Dios creó primero el mundo espiritual. Es decir, primero Dios creó a los ángeles y de ahí creó las cosas materiales. Y cuando Dios crea primero a los ángeles, que son solamente espíritus, y eso le iba a decir antes de que se me olvide, cuando yo oigo hablar de una batalla de ángeles, que es una batalla de espíritus, no piense usted que aunque en la iconografía católica a San Miguel le ponemos una espada, en realidad las batallas de los ángeles no son a espadazos, no son a cañonazos, ¿sí? No son con navajas ni con pistolas. Un ángel no le puede poner una bomba atómica a otro, ¿me entiende? Porque no le haría absolutamente nada. Pongamos un ejemplo. ¿A cuántos aquí les gustan las matemáticas? A nadie, ni aquel que se dedica a los números. A nadie. ¿Cuántos quisieran que las matemáticas murieran? Más de alguno lo ha deseado, seguramente. Entonces yo vengo y estoy
haciendo una tarea de la universidad, del colegio, del instituto, de la escuela o en mi trabajo, y la operación no me sale, no me funciona. Entonces yo tengo ahí la calculadora, estoy haciendo la operación y no me sale, y no me sale, y no me sale. Llega un momento en el que yo pierdo la cordura, yo pierdo el juicio, yo me enojo tanto que yo agarro un martillo y empiezo a darle a la calculadora. Yo le pregunto, ¿destruí la calculadora? Sí, pero ¿destruí las matemáticas? No. ¿Destruí el problema? Ese sigue estando ahí. Entonces haga de cuenta, más o menos, para que se haga una idea, nosotros somos cuerpo y somos alma, un elemento material y un elemento espiritual. Mi elemento material, el cuerpo, se puede destruir, ¿verdad que sí? Yo me voy a morir. ¿Sabían ustedes que se van a morir ustedes también? Ya les dijo el doctor, mire, no le quedan más de 100 años de vida. Vaya preparándose, por favor. Mi cuerpo se va a destruir, pero mi alma se puede destruir. No. ¿Por qué? Porque es un elemento espiritual. Pues los ángeles son solamente espíritu, no tienen cuerpo. Entonces la batalla que se desata es una batalla espiritual, y lo dice San Pablo, ¿verdad? En Efesios 6:10, porque nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus. Y en otra parte de la escritura va a decir que si la batalla es espiritual, las armas tienen que ser espirituales. Y Jesús de alguna manera lo dice cuando habla con la samaritana: Dios es espíritu, y entonces hay que adorarle en espíritu y verdad. Entonces, ¿cómo es la batalla de los ángeles y por qué es la batalla de los ángeles? Cuando Dios crea a los ángeles, que son muy inteligentes, inmediatamente deducen, tuvo que haber alguien que nos puso aquí, y inmediatamente deducen, ese ser es Dios. Y Dios se les manifiesta, Dios les habla, pero no lo pueden ver. Eso téngalo clarito, hermano. Los ángeles al principio no podían ver a Dios. Si los ángeles al principio hubieran podido ver a Dios, Satanás no cae. Porque si ve la gloria de Dios, no podía haber caído. Porque el ver la gloria de Dios dice: no, yo para qué voy a caer si estoy en la gloria. Es como que si a un hermanito, al hermano Gerson, le dijéramos: hermano, mire, le tengo un trabajo, se puede presentar mañana a las 8 de la mañana aquí en un edificio de la zona 10. Fíjese que necesitamos una persona como usted. Trabajo es de lunes a viernes, entra a las 9 de la mañana, sale a las 3 de la tarde, y le vamos a pagar $10,000 semanales, ¿verdad? Con un mes de vacaciones. Mire, y es un trabajo bien estable. Mire, ahí usted se puede morir en la empresa si usted quiere, solo se tiene que portar bien. Hermano Gerson, ¿usted acepta o no acepta? ¿Usted iría a buscar otro trabajo? ¿Para qué? Lo mismo es, por eso la teología deduce: Satanás no vio a Dios, porque si hubiera visto a Dios, no cae. ¿Por qué cae? Porque no había visto a Dios, no había visto la gloria. Como ese tu trabajo, ¿verdad? Que quisieras, dirías, como decimos los guatemaltecos, dirías: es que en este trabajo estoy, ¿dónde? En la gloria. Hasta Maco te diría: vos no habrá algo ahí, aunque sea de barrer, vos, yo entro. Entonces, estamos seguros, la teología deduce, y es así aceptado por la tradición de la iglesia: Satanás no había visto a Dios. Y cuando Dios revela sus planes: me voy a encarnar, me voy a hacer como un ser humano. No como me voy a hacer ser humano. La segunda persona de la Santísima Trinidad se va a volver hombre y van a ser de una mujer. Y le dice a los ángeles: y ustedes tendrán que adorarme como hombre. Y entonces la lógica del demonio, ¿cuál es? ¿Por qué Dios se va a volver hombre? ¿Por qué no mejor se vuelve ángel? ¿Qué no es más digno el ángel que el hombre? ¿Qué no hubiera sido mejor que se volviera hombre, que se volviera ángel? Y de todas maneras, ¿para qué Dios se va a rebajar a hacerse hombre? ¿Qué necesidad tiene Dios de rebajarse? Yo no lo adoro. Yo no lo voy a servir así en forma de hombre. Y se oye una voz de un arcángel, que es San Miguel, que dice, bueno, primero se oye la voz del demonio que dice: no serviré. Pero luego la voz del arcángel San Miguel dice: ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Lazos de amor, ¿verdad? Están ustedes, sí. Se sabe, se conoce.
Y eso significa Miguel significa ¿quién como Dios? Eso es lo que significa. Como quien dice, ¿ustedes quiénes son para estar contradiciendo a Dios? Si Dios se quiere encarnar, ¿quién como Dios? Él puede hacer lo que se le dé la regalada gana. Así que si Dios se encarna, yo le voy a servir. Y hay otra tercera parte de los ángeles del cielo que dicen, pues nosotros no. Y esa es la batalla, queridos hermanos. Una batalla de argumentos, una batalla de por qué sí y por qué no. Llega un momento en que Dios dice, bueno, decídanse quién sí, quién no. Y ahí es donde caen los demonios. Y el pecado del orgullo satánico es, yo no entiendo a Dios, y como yo no entiendo los planes de Dios, yo no le voy a servir. Y queridos hermanos, hay mucho de eso en nuestras comunidades, mucho orgullo en nuestras comunidades. Aguante, hermano, que ahora el Padre quiere que toditos los servidores de la comunidad vayamos al retiro de lectores. Y aquí no todos somos lectores, es que Él quiere que todo el grupo sea lector. Y digo yo, si nosotros en la renovación carismática cada rato en retiro, que vayan esos bolos ahí que no solo son ministros, sino que tienen 2 mujeres y que uno los mira en las cantinas, los cucuruchos, esos que se quedan bien tirados, esos que vayan a retiro. ¿Por qué voy a ir yo si yo ya sé? Ya tengo 15 años de estar sirviendo. ¿Para qué voy a ir yo? Esos retiros aburridos. Llega una monjita que hay de sueño a escuchar a la pobre monja. ¿Qué es eso en el fondo, hermanos? Orgullo. Y me atrevo a decir, orgullo satánico. Porque en el fondo eso es decir, no serviré. En el fondo eso es decir, no obedeceré. Y por eso hay toneladas, hermanos, toneladas de comunidades que se han vuelto protestantes por orgullo. Es que como no entiendo, no obedezco. Y eso es terrible. La obediencia es básica. Y cuento 2 anécdotas de la obediencia y la humildad. Una, San Pío de Pietrelcina, Padre Pío, ¿lo conocen ustedes? Que tenía un montón de dones, un montón de carismas. Él podía oler, como San Juan Bosco, el estado de las almas, el olor de las almas lo podía percibir el Padre Pío. Si el Padre Pío estuviera vivo y lo viniera a oler usted, ¿a qué olería usted, querido hermano? Risa les da. Bien decía mi abuelita, ¿verdad? El que solo se ríe. Y aquí hay varios que conocieron a mi abuela porque se saben cómo termina la... Y entonces el Padre Pío, mire, con el Padre Pío llegaban a confesarse en inglés, por ejemplo, y él era italiano, él no hablaba inglés. Y él podía contestar, bueno, no sé si hablaba inglés o no hablaba, pero por decirle japonés, eso sí estoy seguro que no hablaba japonés. Y se llegaban a confesar con él en japonés. Y él tenía el don de entenderles. ¿Cómo se llama ese don en la Biblia, hermanos? Don de lenguas. ¿Eso es don de lenguas? Don de lenguas no es solamente para orar así como oramos nosotros en la renovación, es también para ese tipo de cosas. Y el Padre podía contestar en japonés, podía contestar en el idioma, en alemán, en el idioma que le pusieran enfrente. Pero un día el obispo, que no entendía de estas cosas, sospechaba un poco de los dones del Padre Pío, y entonces le prohíbe al Padre Pío confesar. Y yo le pregunto, hermano, ¿qué cree usted que hizo el Padre Pío? ¿Siguió confesando o ya no confesó? Una persona tan llena de Dios, tan espiritual, con tantos dones que hacían tanto bien a la humanidad, ¿qué cree que hizo? ¿Confesó o ya no confesó? ¿Qué dicen ustedes? Yo he preguntado eso en comunidades y hay gente que me dice, siguió confesando. Fíjese que no, obedeció al obispo y ya no confesó. Creo que hasta le prohibieron celebrar la misa en público y solo la podía celebrar en privado, ahí en el convento, ¿cómo le llamaríamos? El seminario donde él vivía. Pregunto yo, hermanos, ¿usted tiene los dones del Padre Pío? Todavía lo piensan, va.
Mire si tiene los estigmas por ahí. ¿Quiénes tienen los dones del Padre Pío? Nadie. ¿Quiénes tienen la humildad del Padre Pío? Nadie, aquí nadie. ¿Quiénes tienen la espiritualidad del Padre Pío, que rezaba 5 rosarios completos diarios? Hay veces usted se levanta como que es chucho, hermano, y se acuesta como chucho y come como coche. Sí, porque el chucho, ¿cómo se levanta el chucho? El chucho se persina cuando se levanta. ¿Sabe el chucho que hay un Dios que le dio la vida? Porque al chucho Dios le dio la vida. ¿O no cree usted que le dio la vida? A ese, al churris, al firulais, al no sé cómo se llama el chucho que tenga en la casa. No estoy hablando del marido, hermanas. ¿Oyen? Por favor. A ese Dios le dio la vida. Pero él no sabe que hay un creador que le dio la vida. Se levanta y se larga. ¿Cómo se acuesta? Llega a su petate, le da 3 vueltas, se acuesta y hasta mañana. Y hay cristianos que así se acuestan, dan 3 vueltas, que dónde están mis llaves, que mi para mañana la billetera, que no sé qué. Dan 3 vueltas y se acuestan como chuchos. ¿Cierto o no es cierto? Y comen como coches. ¿Cómo así, hermano? Como chanchos, como cerdos. ¿Qué significa eso? Miren, hermanos, aquí que es la tierra del chicharrón. Y yo ya le ofrecí a mi mujer que eso vamos a almorzar hoy. Cortesía de la comunidad Nueva Jerusalén. El coche, el cerdo, el chancho, como le llamen, usted se ha dado cuenta que aunque dice que tiene cuello, realmente es solo la unión de la cabeza con el cuerpo. Pero el coche no puede hacer esto. Mire para arriba y mire para abajo. Seña que no es chancho. Cuando al cerdo, mi papá crió cerdos, le llegan a tirar su comida ahí a la canoa, porque así se llama, donde le dan la comida a los animalitos. Llega el cochero y les deja caer la comida. El cerdo, ¿en qué se concentra él? En la comida. Y él puede ver para arriba a ver quién le está dando la comida. No, cada vez, hermano, que usted se sienta a la mesa y no se persina y no le da gracias a Dios, usted es un... Ya lo dijo usted, no lo dije yo. Me ahorró el trabajo. Come como coche. O sea, y en cambio el Padre Pío no, él rezaba 5 rosarios diarios. Usted no tiene la humildad, los dones, los carismas, la espiritualidad del Padre Pío, pero sí tenemos un orgullo, hermanos. ¿Qué pasaría si el párroco nos dice: Abelardo, hágame favor, el viernes no hay comunidad? ¿Será que tenemos la humildad de decir: ay, híjole, venía Salvador Gómez, le vamos a tener que cancelar, ¿verdad, Salvador? O empezamos a patalear, empezamos a resistirnos. Como dijo un padre, fue a visitar un convento y las hermanitas, muy piadosas, muy puras, muy santas, aparentemente, pero muy orgullosas también, porque algunas personas que dicen: yo no soy adúltero, yo voy a misa todos los domingos, yo sirvo en la comunidad, se les empieza a subir el ego. Así como el fariseo, ¿se acuerda del publicano, la parábola del fariseo y el publicano que fueron al templo a orar? Yo diezmo, yo leo la Biblia, yo hago esto, yo hago lo otro. Así llegó un sacerdote a visitar un convento de hermanitas, de monjitas. Y cuando regresa a la parroquia: padre, ¿y cómo le fue allá en el convento? Mira, hijo, le dice al sacristán, las hermanitas son puras como ángeles, pero orgullosas como demonios. Hermanitos, el orgullo puede destruir comunidades, hogares, parroquias, diócesis. Hay gente que se mete a servir a los grupos de oración simple y sencillamente porque al haber fracasado en el mundo, al haber fracasado laboralmente, al haber fracasado empresarialmente, económicamente, familiarmente, al tener un ego herido, al tener una baja autoestima, mucha gente se mete a servir a la iglesia para subsanar todo ese orgullo que ha sido machucado por los fracasos. Y cuando en la iglesia se le da un cargo así de chiquitito, cuando se le ponen 4 personas a su cargo, 4 gatitos que le dicen miau, ¿cómo se siente ese hombre? Se siente la divina, ¿cómo dicen? La divina garza.
Sí, se siente importante, se llena su ego. Y no hay peor cosa, hermanos, que tener líderes orgullosos. Queremos destruir una comunidad. Le recomiendo a Abelardo, le recomiendo a Xiomara, busquen los más pedantes de aquí de la comunidad, que seguro hay, porque los hay en todas. Busquen los más orgullosos, los más subidos de esta comunidad, como dice mi amigo, los rockstar. ¿Usted sabe lo que es un rockstar? Un rockstar es una estrella de rock, que ese solo quiere hotel de 5 estrellas, solo quiere comida fina, buen transporte, solo quiere buenas cosas. Se lo digo porque me acabo de ir a una misión con unos músicos y nos llevaron la comida, pero nosotros tocando, y en eso la comida se enfrió. Y yo le digo al bajista, le digo: vos perdona, la comida está fría y las hermanitas no tienen microondas. No tengas pena, me dijo. Cuando él me dijo no tengas pena, ya tenía los cachetes así. Me dijo: yo no soy rockstar. ¿Sabe qué? Esa actitud me gustó. Una actitud sencilla, humilde. Entonces yo le recomiendo a los hermanitos coordinadores: ¿quieren destruir esta comunidad? Fácil. Una, sean orgullosos ustedes, sean desobedientes y busquen aquí al más pedante, al más orgulloso, al más subido, y elíjanlo como sucesor. Y fue un placer conocerte. Se acabó la comunidad Nueva Jerusalén. Amén, hermanos. Entonces, ¿cómo luchamos contra el orgullo? Contra el orgullo se lucha con humildad. ¿Cómo se lucha contra el orgullo? Humildad. Y decía Santa Teresa de Ávila, que yo soy fan de Santa Teresa de Ávila, me gusta la poesía de Santa Teresa de Ávila, me gustan los consejos de oración, o más bien la doctrina de oración de Santa Teresa de Ávila, porque es doctora de oración de la iglesia. Me gustan sus escritos, me gusta su biografía. Santa Teresa de Ávila, que tenía, a ella se le atribuye por lo menos aquel poema tan bonito que dice: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, porque solo Dios basta. Hasta hay un canto de eso, ¿verdad? Otra poesía que me gusta, que se las voy a leer, un fragmento que dice: acuérdense que los santos estaban, que se querían morir, ellos querían morirse. ¿Para qué querían morirse los santos? ¿Por qué? Porque saben que para ir al cielo hay que primero morir, y muchos querían morirse. Entre ellos San Pablo, entre ellos Santa Teresa de Ávila, entre ellos Santa Teresita del Niño Jesús. Pero Santa Teresa de Ávila tenía este poema sobre la muerte. Un fragmento decía: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Y luego se lamentaba: ay, qué larga esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel y estos hierros en la que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero, porque muero porque no muero. Ven, muerte tan escondida, que no te sienta venir, porque el placer de morir no me vuelva a dar la vida. Santa Teresa de Ávila. A mí me gustaba todo eso, Santa Teresa, hasta que un día llegué a algo que no me gustó. Fíjense ustedes, ya les voy a decir qué es. Pero ahorita que hablamos del orgullo y de Santa Teresa decía que la humildad es verdad. La humildad es la verdad. ¿Qué es la humildad? Vivir en la verdad es vivir en la humildad. Queridos hermanos, ¿cuántos de ustedes quisieran ser más humildes? Que levanten su mano. Aunque sean menos orgullosos, pues vaya, aunque sean menos orgullosos. Cuando yo le diga lo que Santa Teresa dice que hay que hacer para ser menos orgullosos y más humildes, yo no sé si va a volver a levantar la mano, porque ella decía que la humildad solo se gana por la humillación. Es decir, la humildad entra por la humillación. Si yo quiero ser humilde, yo tengo que estar dispuesto a ser humillado. Y cuando yo leí eso de Santa Teresa, hermanos, dije: ay, tan feo esto de Santa Teresa.
Tan bonito que iba la poesía mística. Vivo sin vivir en mí tan alta vida, espero que muero porque no muero. Ay, qué bonito eso. Nada te turbe, nada te espante. La paciencia toda la alcanza, qué bonito. Pero eso de que para ser humilde me tengo que dejar humillar, eso sí no me gustó. Pero de ahí me di cuenta que no se le había ocurrido a Santa Teresa. ¿Sabe quién dijo eso antes que Santa Teresa de Ávila? El mismísimo Señor Jesucristo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 11, dijo esta frase que ahorita le va a sonar. Dice: porque todo el que se ensalce será humillado, pero el que se humilla a sí mismo será ensalzado. ¿Qué está diciendo Jesús? Que la humildad entra por la humillación. Pero el que se humilla, ese va a ser ensalzado, será levantado. ¿Usted quiere ser levantado? Uy, no oigo mucho entusiasmo. Yo les dije que no les iba a gustar. ¿Quién quiere ser levantado por el Señor? Que diga amén. Para eso primero tiene que ser humillado. Tiene que tragarse, hermano, el trago amargo de su propio orgullo. Y eso cuesta. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Verdad que eso cuesta? Miren, yo tengo una amiga que el marido la trata muy mal. Bueno, tengo creo que un montón. Y todo el mundo le dice: ¿por qué no lo dejas? ¿Por qué no le pagas con la misma moneda? ¿Por qué no te vengas de él? Es una señora que misa, santísimo, rosario. ¿Sabe qué dice? No. Y la gente me dice, hermano, la gente me dice burra. La gente me dice que yo soy una mensa, ¿por qué no le hago lo mismo a mi marido? Pero yo digo, no, él me puede hacer lo que él quiera, pero yo voy a ser fiel a Dios y a mi matrimonio. Y yo le digo, ¿sabes qué? Te aplaudo. ¿Sabes qué? Te admiro. ¿Sabes qué? Te felicito. Aunque el mundo te diga burra, yo te digo que vos sos sabia. Y aunque tu marido te esté humillando, Dios te va a levantar. Porque la palabra de Dios se cumple sí o sí. Amén, hermanos. Ya van mejorando los amenes, poquito a poco. Quiero terminar esta parte de la humildad leyéndole lo que me encontré en un librito de unas oraciones de este movimiento que se llama Lazos de Amor Mariano. Y seguramente está en otros lados, pero yo ahí lo encontré. En un libro que se llama Sin oración no hay salvación. Mire qué potente el título del libro, dígalo conmigo. Sin oración no hay salvación. ¿Cuántos se quieren salvar? ¿Cuántos a partir de hoy van a orar un poco más? Vale. Ahí está lo que se llama las letanías de la humildad. Y entonces yo le voy a leer la letanía y usted tiene que hacer la respuesta. La respuesta para esta primera parte de las letanías es: líbrame, Señor. Digámoslo todos: líbrame, Señor. Y yo quiero que usted oiga la letanía y que después conteste, pero oiga lo que dice la letanía. Póngale atención a lo que dice la letanía. Para ser humilde, yo le recomiendo rezar esto constantemente. Y dice así: del deseo de ser lisonjeado, líbrame, Señor. A ver, dígalo fuerte. Del deseo de ser alabado, líbrame, Señor. Del deseo de ser honrado, líbrame, Señor. Del deseo de ser aplaudido, líbrame, Señor. Del deseo de ser preferido a otros, líbrame, Señor. Del deseo de ser consultado, del deseo de ser, del temor de ser humillado, líbrame, Señor, de tener miedo a la humillación. Líbrame de ese miedo, es lo que estamos diciendo. Del temor de ser reprendido, líbrame, Señor. Gracias, hermanita. Del deseo de ser calumniado, líbrame, Señor. Del deseo del temor de ser olvidado,
líbrame, Señor. Del temor de ser puesto en ridículo, líbrame, Señor. ¿Cuántos están dispuestos a hacer el ridículo por Dios? ¿Están seguros, hermanos? Del temor de ser injuriado, líbrame, Señor. Del temor de ser juzgado con malicia, líbrame, Señor. O sea, no tengo que tener miedo de ser mal juzgado por el reino, ni por ninguna otra cosa. Ahora la respuesta cambia. Ahora vamos a decir: dame la gracia de desearlo. Todos, dame la gracia de desearlo. Que otros sean más amados que yo, dame la gracia de desearlo. Que otros sean más estimados que yo, dame la gracia de desearlo. Que otros crezcan en la opinión del mundo y que yo me eclipse, dame la gracia de desearlo. Que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil, dame la gracia. ¿Está oyendo lo que estamos pidiendo, hermanos? Que otros sean preferidos a mí en todo, dame la gracia de desearlo. Que otros sean alabados y que de mí no hagan ni caso, dame la gracia de desearlo. Que los demás sean santos, que yo con tal, vamos a ver, que los demás sean más santos que yo, con tal que yo sea todo lo santo que pueda ser, dame la gracia de desearlo. Hermanitos, yo les hago un llamado a bajar nuestros humos, ¿sí? Nuestros humos de grandeza. Más vale considerarnos pequeños y que Dios nos levante. Más vale sentarnos allá en el último lugar y que Dios diga: hermanita, ¿y usted qué hace aquí? No sé, aquí tengo su lugar adelante. Y no al revés, ¿verdad? ¿Y usted qué está haciendo ahí? Mija, usted vaya hasta atrás. ¿Me entienden, hermanos? Amén. Entonces, primera cosa que destruye las comunidades, el orgullo. ¿Cómo luchamos contra el orgullo? Con la humildad. Segunda cosa que destruye comunidades es los escándalos. Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis acaso que los injustos no heredan el reino de Dios? No os engañéis, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces heredan el reino de Dios. ¿Alguno dijo lotería? Hermanos, qué tristeza que en las comunidades haya todo este tipo de males, todo este tipo de vicios. Se lo digo con tristeza. Yo antes había cosas que con los servidores ya no hablaba porque yo tenía una idea más elevada de los equipos de servicio. Yo decía: ¿y yo para qué les voy a hablar a estos de adulterio? Un día me pasó una comunidad de señoras. Miren, las señoras ya grandes, de 60 para arriba, más 70 para arriba. Y yo dije, me tocó hablarles de adulterio. Y decía: pero ¿y para qué les voy a hablar yo de adulterio a estas pobres señoras? Y puchica, estas santas mujeres que están ahí sentadas. Y yo les digo: hermanitas, miren, me toca hablarles del adulterio, pero yo honestamente yo siento que ya ustedes a su edad, verlas aquí en la iglesia, ¿de qué voy a hablarles yo? Y no sé qué ejemplo puse del adulterio. Y una hermana: miren, hermana, de verdad, levanta la mano. Hermano, a mí me pasó, dijo. Yo le fui infiel a mi marido. Así me dijo la señora, 70 años. De veras. Y ahora ustedes, hermanos, que están en la flor de la juventud, el adulterio no tiene edad. ¿Sí? También el pensarlo, dice Jesús: el que tú mires a una mujer, y las mujeres el que tú mires a un hombre. Bueno, y ahora también hay que decir los hombres que miran a otros hombres, ¿verdad? Y las mujeres que, porque hoy sí ya no se le atina. Si lo miras con un mal pensamiento, tú ya pecaste. Entonces, hermanos, miren, si hay algo que destruye son los escándalos. Y Jesús dijo: es imposible evitar que haya escándalos, pero hay de aquel que los cometa. Entonces, hermanitos, yo les invito, si usted vive con una mujer que no es su mujer. ¿Eso qué quiere decir? Usted se separó,
usted enviudó y se unió con una divorciada, o al revés, las hermanas viven con un divorciado. Queridos hermanos, con todo el amor, los tengo que decir, no hay manera que se oiga bonito, no hay manera de caer bien con lo que voy a decir, pero usted está viviendo en adulterio, usted está viviendo en pecado mortal, y si no se convierte y se arrepiente y se confiesa y se enmienda, usted va a ir a parar las patas al infierno, querido hermano. Y usted está siendo motivo de escándalo. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que viene a la comunidad que dice: ay, yo necesito de Dios, yo necesito una comunidad. ¿Cuántas veces a mí la gente no me ha dicho: hermano, recomiéndame una comunidad, recomiéndeme un retiro, por favor? Y yo les recomiendo, claro que sí, según la zona por donde vivan, claro que les recomiendo. Pero si a esa comunidad van, si a ese retiro van, ellos con problemas con su pareja, con problemas con el esposo, con la esposa, van buscando a Dios. Y si, como me pasó a mí en una comunidad de parejas, el que se levanta a dar el testimonio, unos 45 años, con una patoja de 20 años a la par, y dice el hermanito: hermanos, lo primero que quiero decirles en mi testimonio es que este es mi tercer matrimonio. Fue lo primero que dijo. Entonces el que llega con problemas, ¿qué dice? Entonces apenas vamos por el primero. ¿Cuál es el problema? Está siendo motivo de escándalo. ¿Qué otra cosa golpea, hermanos, fuertemente la integridad del servidor? Los escándalos sexuales. ¿Cuánta gente no hay viendo pornografía? Hermanos, coches. Hoy sí les voy a decir coches, pero así con ganas. Hermanos, coches. ¿Qué hacen ustedes ahí entrando a www.mujeresenpelota.com? Contésteme, por favor. Y no se vaya a atrever, como me dijo un hermano: ¿me podría repetir la dirección, hermano, que no la apunté? Acabo de hablar con un hermano que me dijo: mire, hermano, la pornografía destruyó mi matrimonio. Me lo dijo el varón. La pornografía no entró por él, sino por ella. Me contó que ellos eran coordinadores, que eran un montón de cosas que no voy a decir, no voy a detallar. Pero lo que sí me dijo es: mire, cuando yo empecé a sospechar actitudes raras de ella, me dijo, le hackeé el WhatsApp a mi mujer. ¿Qué significa eso? Yo intervine, es decir, cada mensaje que le entraba a ella, automáticamente le entraba a él en su teléfono, y él empezó a investigar y le hackeó el teléfono y le miraba las imágenes y le miraba las páginas que entraba y miraba las conversaciones que tenía con otro muchacho donde le mandaba imágenes pornográficas. Al final, estos dos, ¿en qué pararon? La señora y el muchacho en adulterio. Y eso puede destruir tu matrimonio, y eso puede ser motivo de escándalo. Hermanito, si tú tienes un problema de estos, yo te invito: conviértete primero. Porque honestamente, hermanos, yo creo que somos débiles, amén. Pero también creo que es muy poca la gente que entra a una comunidad con la malicia de decir: yo vengo a la comunidad Nueva Jerusalén a pasearme en todo mundo. Y hermanita que mire ahí mal parada, esa va a ser mi víctima. Madrecita soltera que yo la mire algo tristecita, ahí le vamos a hacer entrada. Divorciadita ahí que ande tristeando, abandonadita, ahí vamos a hacer nuestro agosto. Yo creo, hermanos, de verdad, los hay, hermanos. Créanme que los hay, y conozco a más de uno. Pero la mayoría de gente no entra por hacer daño. La mayoría de gente no entra con maldad, entra con debilidad. Pero en su debilidad se pasa trayendo un montón de gente. Yo le recomendaría que usted fuera más humilde y decir: hermano, ¿sabe qué? Después de este retiro, yo he decidido no dejar de servir, no retirarme, porque si sirviendo somos así, ahora no sirviendo, ¿saben qué? Ese cargo que me lo iban a dar, mejor me espero un año. Dios sabe por qué, tampoco tiene que decir sus intimidades. Dios sabe por qué, yo me quiero esperar un año. Por favor, hermanos, oren por mí. Por favor, consíganme un buen retiro donde me saquen hasta la última gota de jugo que yo tenga, donde me peguen una buena jaboneada, porque y es que encima el orgullo nos hace ser susceptibles, ¿verdad ustedes?
O sea, no solamente yo soy un adúltero, un borracho, yo le pego a mi mujer, yo a mi mujer no le doy ni un centavo, yo a mis hijos los hago pasar hambre, pero si a mí me regañan en una prédica me pongo trompudo. Quede al pelo, ¿verdad? O sea, encima de eso quiere que le aplaudamos al hermanito. Tan chulo el hermano bravo, siga dándole, siga. Eso quiere que le digamos. No, hermano. Seamos conscientes. Si usted es malvado de verdad y usted entró a pasearse en el grupo de oración, ¿sabe qué? Dios se va a encargar de ponerlo en su lugar. Pero si usted lo que es que es débil, usted mismo, solito, póngase en su lugar. Hermanos, yo necesito, por favor, oren por mí. No digo que me quiero ir, porque si se va, hermano, le va peor. ¿Por qué le va peor? Si estando cerca de Dios nos va como nos va y ahora estando lejos. Pida oración, pida retiros. Hermano, confiésese. Increíble la cantidad de gente sirviendo en la iglesia que no se confiesa. Pasan años de años sin confesarse. Yo digo, ¿qué clase de católicos somos? Que nos encanta ir a los grupos, a aplaudir, a cantar, a orar, a oír las prédicas, pero no vamos a misa, no nos confesamos. ¿Qué clase de católicos somos? Dígame usted. El pecado, hermano, sale con confesión. ¿Con qué sale el pecado? Usted cayó en alguno de los pecados que ya mencioné, ¿sabe qué? Confiéselo y vuelve a caer y confiéselo. Aunque un padre o aunque un predicador diga, los mismos pecados va a confesar, ¿a usted qué le importa? Yo así soy y hasta que salga lo va a tener que confesar todos. Pero tras confesar uno tras otro, yo le garantizo, hermano, que ese pecado sale porque sale. Todo es que usted le diga así al Señor. Todo es que usted tenga una pequeña voluntad de hacer lo que Dios quiere y Dios se encargará del resto. Pero yo tengo que estar consciente de lo que estoy haciendo. Le voy a mencionar un tipo de escándalos. Hay un montón. La lujuria, hermanos. Ese hombre que tiene unos ojos de fuego, mira a las hermanitas entrar y dice, esta comunidad está bendecida. Y las hermanitas, háganme favor de no colaborar con esos lobos vestidos con piel de oveja. ¿Qué significa? Por lo menos hoy, bendito Dios, las veo bien vestiditas a todas, no veo ningún escándalo por ahí. Pero de verdad, hermanos, hay gente que va a misa o a las comunidades, tremendos escotes, ya casi que así. ¿Cómo una servidora sale en su Facebook enseñando el ombligo? Dígame usted. Explíqueme eso, por favor, porque los hay. ¿Cómo es que hay hermanitas que llegan a servir y cuando les toca subirse a una tarima que es más grande que esta, porque la Nueva Jerusalén es más grande, es como esto, y la hermanita en minifalda? Con razón había un montón de gente hasta adelante ese día. Hermanos, háganos la caridad, hermanitas, háganos la caridad. Vístase como hija de Dios. Amén. Vístase dignamente como cristiana que es. Ay, es que esas pantalonetías chiquititis, tiris, hermano, están de moda. Esas que se les salen las bolsas, ¿sí? Esas que tienen así deshilachado, esas están de moda. Y yo como me encanta vestirme a la moda, ¿verdad? La señora cuarentona, mi compañera, ya toda ya pasadita y toda trincadita, ni caminar puede, pero ella quiere ir enseñando sus tristezas, ¿verdad? Y como siempre hay más de uno que dice, no, hermano, a mí lagartija para arriba todo es cacería, yo aquí no le amago a nada, yo no soy melindroso, yo le entro a todo. Entonces, háganos la caridad, hermanita, de no colaborar con el escándalo. Amén. ¿Y el hombre cómo se le quita eso? Deje de ver pornografía. Deje de tener esas charlas con sus compañeros de trabajo. Usted detecta que los compañeros solo de eso hablan, aléjese. Si solo eso mandan en los grupitos de WhatsApp, sálgase. Amén, hermano. Vaya pues. Termino con esta lista de escándalos. Ya le dije la lujuria, la masturbación, la fornicación, la pornografía, la prostitución,
la violación, la homosexualidad, el adulterio, el divorcio, el incesto, la unión libre, la violencia intrafamiliar. Ahí ya le mencioné varios escándalos. Termino, hermanos, con la homosexualidad. ¿Sabe por qué? Usted, no sé si se recuerda, yo nací en el 76 y yo recuerdo todavía que cuando yo era adolescente, si había algún homosexual por ahí rondando la colonia, era motivo de qué hablar, ¿sí o no? Era motivo de escándalo. Y ya vieron ese que anda por ahí, ay, cómo camina así, no sé cómo, se pintó el pelo de rosado. Dicen, a mí no me consta, dicen que no sé qué. Así hablaba la gente, ¿verdad? Hoy eso ya no se comenta. ¿Sabe por qué? Porque como que hoy salen hasta debajo de las piedras, hermano. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque en los años, no sé si 60 o 70, la Asociación de Psicólogos Estadounidenses quitó del catálogo de trastornos mentales algo que se llama disforia de género. Y la disforia de género es la homosexualidad. Y entonces eliminaron el tratamiento para eso, porque es una enfermedad psicológica, queridos hermanos. Hay que tener compasión del homosexual, sí. Hay que tener misericordia, sí. Pero no lo podemos poner a servir, hermano, hasta que no se convierta. Amén. Hay que orar por él, por supuesto, pero yo no lo paso a dar testimonio hasta que yo no esté seguro que este ya se curó. Y yo le digo, ¿el homosexual es bienvenido a la comunidad? Sí. ¿La prostituta es bienvenida a la comunidad? Sí. ¿El narcotraficante es bienvenido? Sí. ¿El pandillero es bienvenido? Sí. Pero no lo ponemos a servir hasta que no se convierta. Amén, hermano. ¿Tan seguros del amén? Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, hermanos, porque miren, debilidades todos tenemos, amén. Perfecto, solo Dios. Pero que no lleguemos a los escándalos, amén. No permitamos llegar a los escándalos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Le invito a que se ponga de pie.